a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos cada día en este hermoso tiempo de devocional. Tiempo con Dios es vida viva. Recuerden que también tenemos el Cutelay para los jóvenes y tenemos el Yejo para los más pequeñitos de la casa. Es importante que todos podamos ir en la misma línea, buscando de la presencia de Dios, creciendo en su palabra. Así que le animo que usted pueda adquirir su devocional de Tiempo con Dios es vida viva, de Cutelay y de Yejo. Hoy seguimos en el libro de Primera de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 19, desde el versículo 8 al versículo 19. Escuchamos el pasaje y regresamos enseguida para meditar en su hermosa palabra. Primera de Crónicas, capítulo 19, del 8 al 19. Cuando David lo supo, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Los amonitas salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente al mando de Abisai, su hermano, y los organizó en orden de batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces avanzó Joab con el pueblo que traía consigo para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los sirios que había caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, llegó a donde estaban y ordenó batalla contra ellos. David ordenó su tropa contra los sirios, y estos pelearon contra él. Pero el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo, mató a Sofac, general del ejército. Cuando los siervos de Hadad-Ezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y quedaron sometidos a él. A partir de entonces, el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los amonitas. Bueno, hemos escuchado el pasaje de hoy y la verdad que me impacta muchísimo ver cómo por un rumor malintencionado, Hanún rapó a los siervos del rey David, que tan buenamente él había enviado a consolarle por la muerte de su padre, por la muerte del padre de Hanún. Y él se deja llevar, este joven se deja llevar por los malos pensamientos de otras personas, lo cual, como hemos leído en el pasaje, lo lleva a gastarse tanto dinero y a aliarse con otros ejércitos. ¿Para qué? Para levantar una pelea, ¿no? Y claro, arma un ejército tan grande sin entender el motivo de la visita de estos siervos del rey David. ¿Sabe qué me enseña esto? Y era en lo que meditaba muchísimo, de que es importante de que yo me cuide de la gente que me rodea. Aquella gente que está a mi alrededor, ¿me está trayendo algún beneficio? ¿Cómo son sus consejos? ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo son sus comportamientos? ¿Me están trayendo cosas positivas o cosas negativas? ¿Me están trayendo cosas que de verdad me van a edificar o me van a destruir? ¿Sabe? Antes de hacer un juicio, es importante que primero nosotros podamos agotar todos los recursos que me permitan saber la realidad de las cosas. Número 1. Número 2, no haga una locura sin antes considerar las consecuencias, que fue lo que le pasó a este hombre, a Hanún. Se dejó llevar por malos comentarios y ya ve usted toda la que armó. ¿Sabe? David se entera de lo mal que se portó este hombre
y de alguna manera, y de todo lo que él había tramado, y es interesante ver cómo David con inteligencia y con sabiduría pues vence a los amonitas y vence a los sirios, que eran los aliados que había buscado Hanún, ¿no? Pero jamás se deja llevar por la ira, o mucho menos por los propios deseos de él. ¿Sabe? Este rey pudo haber tenido la oportunidad de haber reconocido su error, de haberse arrepentido, ¿no? de su error, pero no lo hizo así. Agrandó el problema contratando un batallón para pelear contra Israel. ¿Sabe? A menudo nos cuesta más cubrir un error que admitirlo con sinceridad. A veces tratamos de cubrir ese error haciendo las cosas de una peor manera, de lo cual después quienes serán los perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Y eso fue lo que pasó, y esto es lo que hemos leído en esta historia. ¿Sabe? Lo más importante en todo esto es buscar el perdón, es buscar la reconciliación, es siempre buscar cuáles fueron las verdaderas intenciones de la gente, buscar en un lado, buscar el otro, indagar, enterarnos bien de la situación, enterarnos bien del problema, porque de alguna manera eso nos ahorrará a nosotros mismos y a los demás mucho sufrimiento y problemas. Otra cosa que me llamaba la atención y me sorprende la unidad y la organización de estos hermanos, de Joab y de Abisai, que eran los líderes del ejército de Israel. Impresionante ver cómo ellos estaban dispuestos a pelear como a un solo cuerpo, ¿no? Y veía la importancia de poder contar una vez más con gente de que pueda cubrir mis espaldas, con personas de que puedan estar allí para animarme, para levantarme, para alentarme, para ayudarme. ¿Sabe? Importante que yo pueda ver qué gente va a estar conmigo y qué gente me va a respaldar. ¿Sabe? Y por último, busque una vez más, como decía, la reconciliación. La palabra de Dios nos enseña que mientras dependa de nosotros y si es posible, mantengamos la paz con todos. Siempre arreglando los malos entendidos, siempre llevando los problemas y las peores de las circunstancias, siempre a la intención de arreglar las cosas y que todos pudiéramos salir bien. Es la enseñanza que me deja esta lección del día de hoy, que aprendamos a decidir bien, que de hecho no nos anticipemos a las cosas de las cuales ni siquiera sabemos, no sabemos ni cómo son, ¿no? Y que lo más mínimo aprendamos a depender de Dios y a contar con Él en todo tiempo. ¿Qué les parece si oramos y le decimos: gracias, Señor, una vez más, tu palabra me habla, me ministra, me exhorta, Señor, me enseña, Señor, y hemos leído esta historia, Señor, en la cual, Señor, una mala murmuración, un mal pensamiento lleva a cometer, Señor, grandes errores, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que no podamos nosotros, Señor, Padre, de manera, Señor, alterada, arreglar las situaciones o los problemas, sino que siempre seamos personas de paz, personas reconciliadoras, personas que siempre buscamos y busquemos el bienestar de nuestro prójimo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos ha bendecido en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que tenga de lo que queda de la semana una feliz semana. Dios lo bendiga grandemente.